¿por qué permitió Dios que un pueblo tan hostil viviera pegado a su pueblo escogido durante siglos? ¿Qué lecciones escondía esa convivencia forzada entre Jacob, por medio de sus hijos de Israel, y los filisteos? Si crees que fue solo un enfrentamiento militar más, lo que vas a escuchar hoy puede descolocarte. La relación entre Jacob y los filisteos no es un detalle periférico de la historia bíblica. Es un espejo espiritual que revela cómo Dios forma a su pueblo mediante pruebas, seducciones y juicios. Y nos señala, a ti y a mí, cómo enfrentar nuestros propios gigantes. Al comenzar este recorrido, quiero proponerte un mapa breve para que no nos perdamos. Primero veremos cómo las semillas del conflicto aparecen ya en los patriarcas, esas negociaciones humanas que entran en choque con la promesa divina. Luego entenderemos quiénes eran los filisteos, su fuerza material y cultural en la costa de Canaán. Después atravesaremos la gran forja que fue la esclavitud en Egipto y la elección de rutas, donde se revela una estrategia divina que evita un choque prematuro. Más adelante entraremos en la era de los jueces, con la figura incendiaria de Sansón, cuyo drama humano encierra la tensión entre poder natural y consagración. Y desde ahí, iremos trazando cómo esas interacciones se convierten en lecciones para nuestra vida espiritual hoy. Si esta conversación toca algo en ti, quédate hasta el final de esta sección. Suscríbete para seguir la serie donde iremos desgranando capítulo por capítulo estos episodios, que muchos pensamos conocer, pero que guardan verdades que aún nos exhortan. Comencemos en la raíz. Jacob no caminó personalmente entre los filisteos, pero sus hijos sí. Cuando la Escritura habla de la relación entre Jacob y los filisteos, lo hace a través de las generaciones, por medio de los actos de Abraham, Isaac y luego de las 12 tribus. Ya en los relatos patriarcales encontramos indicios inquietantes de una vulnerabilidad humana que termina abonando el terreno del conflicto. Observa a Abraham. Cuando llega a tierras extrañas, en varias ocasiones opta por una estrategia de supervivencia humana que implica ocultar o manipular la verdad sobre Sara. No es una anécdota menor. Esa decisión, repetida en generaciones, siembra una receta de desconfianza y arreglos humanos frente a la promesa divina. La Escritura registra pactos y treguas con reyes de la región filistea. En Génesis 21, Abraham establece un juramento con Abimelec. Génesis 21, 22 a 34. Y más tarde, Isaac repite patrones similares en la misma tierra. Génesis 26, 1 a 11. No puedo exagerar lo que esto enseña. La historia comienza a mostrar que la fe de los patriarcas a veces se mezcla con temor y pragmatismo. Y donde entra el pragmatismo, a menudo florecen alianzas que comprometen la promesa. Imagínalo, un patriarca que recibe la promesa de una descendencia numerosa, que ve cómo la promesa se va extendiendo como una sombra sobre la tierra, y aún así, en el rostro del peligro, elige ceñirse a planes humanos. Esa tensión entre la palabra de Dios y el instinto de autoprotección no es anecdótica. Crea vínculos con vecinos que tienen religiones, armas y cultura distintas. Cuando Abraham y luego Isaac pactan con Abimelec, no solo sellan un tratado de aguas o de pastos, están dibujando una frontera moral que sus hijos heredarán. Desde la perspectiva teológica, esto se comprende como una advertencia temprana. El miedo es un laboratorio donde germinan compromisos que más tarde costarán sangre y pérdidas. Pero, ¿quiénes eran estos filisteos que, al otro lado de la línea, miraban con ambición y ferocidad? La Biblia los presenta en varias claves. En la tabla de las naciones, aparecen mencionados como parte de las poblaciones costeras, Génesis 10:14. Históricamente, y aquí debo marcarlo con claridad como interpretación, muchos estudiosos han asociado a los filisteos con los llamados pueblos del mar, y con movimientos que quizá vinieron desde el mar Mediterráneo central a la franja de Canaán. Algunos identifican a Caftor, como un origen posible relación con la isla de Creta o zonas del Egeo, aunque esa lectura no es un dato inmutable, sino una reconstrucción arqueológica e histórica que hay que tomar con cautela. Lo que sí importa a la lectura bíblica es su perfil. Eran un pueblo costero, organizado en ciudades-estado, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, con tecnología bélica más avanzada en ciertos momentos. La llegada y uso del hierro en la región les daba ventaja en la guerra, y con un panteón propio, cuyo símbolo más repetido en la narrativa israelita es el dios Dagón.
Esa mezcla de poderío técnico, cohesión urbana y religiosidad distinta los convirtieron en una presión permanente para un Israel que en muchos periodos no había terminado de consolidarse como nación política y espiritual. Fijaos en un dato que la Escritura no pasa por alto. En 1 de Samuel 13:19 se nos dice que hubo épocas en que en Israel no se conocía la forja de herramientas, porque los filisteos dominaban ese oficio y restringían su acceso, lo que es una indicación de dominio estratégico del hierro. No es simplemente una cuestión de armas, es una cuestión de dependencia tecnológica. Cuando una nación controla la producción bélica, controla la iniciativa de la guerra y la paz. Para Israel, esto significó que la amenaza filistea no era solo militar, sino estructural. Ellos imponían condiciones materiales que marcaban la supervivencia de las tribus. Pero no reduzcamos todo esto a un choque de espadas. Hay en la influencia filistea un elemento de seducción cultural que la Biblia quiere subrayar. Su religión, sus ritos, incluso su música y su estética podían atraer. La historia del pueblo de Dios muestra una tentación constante por apropiarse de lo que parece útil o potente en el mundo, y esa apropiación termina en sincretismo. El sincretismo no es una cuestión de palabras académicas, es el punto en que la fe pierde claridad porque mezcla lo revelado con lo conveniente. Esa mezcla es mortal para la fidelidad del pueblo. Por eso la presencia filistea junto a Israel se convierte en un laboratorio moral. ¿Nos inclinamos ante el poder que ofrece seguridad temporal o nos mantenemos firmes en la promesa que exige confianza, aunque traiga vulnerabilidad? Si miramos el panorama con ojos contemporáneos, el peligro está claro. Cuando negocias con lo que no comparte la revelación de Dios, algo en tu destino espiritual se mueve. Aquí hay una palabra práctica. Cuando tú y yo buscamos soluciones humanas para evitar el desierto de la fe, podemos abrir una puerta que después será difícil de cerrar. La promesa de Dios no necesita nuestra manipulación, pero nuestra carne muchas veces sí. Ahora bien, todo esto nos conduce a una decisión divina que pocas veces celebramos por su audacia. Cuando llegó el momento de sacar a Israel de Egipto, Dios no los condujo directo por el camino más corto. En Éxodo 13:17 leemos que el Señor no guió a Israel por el camino de los filisteos, aunque ese era el trayecto más inmediato hacia Canaán. ¿Por qué? Porque, como dice el texto, podrían arrepentirse al ver la guerra y volver a Egipto. Es decir, Dios sabe que el corazón humano se asusta, que la perspectiva de enfrentamiento puede empujarnos a renunciar por miedo. Por eso guiará al pueblo por otra ruta, por el camino del desierto, un trayecto forjador, estrecho, doloroso, donde la dependencia se vuelve obligatoria. Esa elección divina es pedagógica. Mejor el desierto que un acuerdo espurio, mejor la fragilidad que el atajo que compromete la promesa. Piensa por un momento en la ironía tremenda. Los filisteos, que no fueron los responsables de la esclavitud de Israel, terminaron siendo una de las razones por las cuales Dios condujo a su pueblo por una ruta de formación espiritual. La presencia de un enemigo no siempre es para destruirnos. A veces es la palanca que Dios usa para que aprendamos que no podemos confiar en nuestra fuerza. Pero esto no significa que el enemigo sea herramienta inocua. En la historia bíblica, los filisteos oprimen, destruyen, deshonran. La dinámica se ve repetida: pecado del pueblo, opresión filistea, clamor a Dios, levantamiento de un libertador, restauración parcial y otra vez ciclo. Ese patrón se repite en los jueces y es el espejo de muchas vidas hoy. Repetimos fallos, sufrimos las consecuencias, nos arrepentimos, Dios nos libera y luego regresamos a los mismos vicios. Es aquí donde aparece una figura que muchos conocen por su fuerza, pero pocos han entendido en toda su densidad: Sansón. Nace en un tiempo de opresión israelita por los filisteos. Desde su nacimiento, su historia está marcada por lo sobrenatural, la intervención angélica en la casa de su madre, la promesa de un nazareo consumado por la promesa de habilidades extraordinarias, Jueces 13. Su vida está llena de gestos que, vistos a primera vista, parecen demostrar el poder de Dios actuando a través de un hombre. Pero el relato se vuelve estremecedor al mostrarnos una contradicción moral.
Toda esa fuerza viene acompañada de vulnerabilidades humanas, de apetitos desordenados y de un corazón que se inclina peligrosamente hacia la fascinación por la cultura filistea, en particular por una mujer que juega el papel de tentación, Dalila. La historia de Sansón no es solo un show de fuerza, es una pedagogía sobre la necesidad de la consagración. Sansón posee poderes que desbordan lo humano, pero no respeta la santidad que lo envuelve. Él hace de su fuerza un juego, se jacta, se mezcla con lo que no lo debe formar, y en última instancia cae por una traición. Dalila conoce el secreto de su voto, corta sus cabellos, símbolo del pacto, y Sansón pierde aquello que le sostenía. Los filisteos lo capturan, lo humillan, le sacan los ojos, convierten su caída en espectáculo y en trofeo. Jueces 16. Esa escena es de una carga emocional brutal. Ver a un hombre que fue instrumento del poder de Dios, reducido a objeto de burla, enseña una verdad dolorosa. La habilidad sin santidad se convierte en espada para la propia destrucción. Al relatar estos episodios, la Escritura no nos permite quedarnos en el sensacionalismo. El texto no celebra la fuerza ni la caída como hechos aislados, los inscribe en un relato más grande sobre la fidelidad de Dios y la fragilidad humana. La lección para nosotros es clara y urgente. No podemos delegar nuestra consagración a nuestras habilidades. Hoy, como entonces, es fácil confundir carisma con rectitud y dar por hecho que el favor de Dios se mantiene, aunque abandonemos la obediencia. Sansón es una advertencia viva. Tu talento no sustituye a tu santidad. Y aquí conviene hacer una pausa interpretativa. Algunos intentan leer las interacciones entre israelitas y filisteos por lentes étnicas o de linajes exclusivos, o incluso proponer conexiones con seres míticos como los Nefilim en clave genealógica. Debemos ser prudentes. La Escritura nos presenta eventos y personajes con un propósito teológico. Las reconstrucciones que van más allá de lo que el texto dice son, en el mejor de los casos, interpretaciones interesantes, y en el peor, especulaciones que pueden distraernos del mensaje. Donde la Biblia sugiere una posible relación entre ciertos pueblos, digámoslo como posibilidad, y donde la arqueología propone hipótesis sobre migraciones, menciónalas como hipótesis. No confundamos nunca lo que la Escritura afirma con lo que los estudiosos sugieren. Volvamos al relato y a lo que nos enseña en clave personal. Si la presencia filistea fue para Israel una escuela de pruebas, obligando a elegir entre pactos humanos y la promesa divina, entonces hoy también tenemos filisteos que nos rodean, sistemas culturales que presionan por la comodidad, idolatrías de logro y estatus, atajos morales que prometen seguridad. ¿Cuál es la reacción que Dios espera? No simplemente resistencia física, sino una conversión del corazón que se traduce en prácticas concretas: dependencia, obediencia y reverencia. Esa es la misma lección que la escena del arca, más adelante, volverá a subrayar. La santidad de Dios no es un adorno ritual, es la condición que gobierna la relación con Él. Antes de seguir adentrándonos en las confrontaciones militares y en la escena inolvidable del valle donde aparecerá Goliat, es necesario que nos detengamos a considerar el costo de los pactos humanos. Cuando Isaac repite la historia de su padre con Abimelec, Génesis 26, 1 al 11, no vemos solamente un acto de supervivencia, vemos la consolidación de una cultura de acuerdos que terminan por erosionar la confianza en la promesa. Repetir las soluciones de nuestros padres no nos exime de responsabilidad espiritual. Si heredamos patrones, también heredamos las consecuencias. Es una palabra dura, pero necesaria. La fidelidad no se transmite por linaje ni por tradición, se renueva por elección y por obediencia. Y en esa encrucijada llegamos al punto donde la narrativa comienza a multiplicar sus tensiones. Israel sale de Egipto por un camino que evita la confrontación con los filisteos. Éxodo 13, 17. Allí Dios dibuja una pedagogía del desierto. En el desierto, la comunidad aprende a depender del maná, de la nube, de la provisión directa. No es un camino cómodo, pero forja carácter. Y mientras Israel recibe esa formación, los filisteos se consolidan en la costa, perfeccionan su dominio del hierro y esperan la ocasión para presionar. Esa espera,
esa acumulación de fuerza, es parte del diseño narrativo bíblico. La amenaza no siempre actúa de inmediato, a veces se prepara, y durante ese tiempo Dios forma a su pueblo en la humildad. Al mirar todo esto desde la perspectiva pastoral, tengo que preguntarte, ¿en qué aspecto de tu vida has negociado con la cultura para proteger una promesa? ¿Dónde has preferido la seguridad humana a la obediencia que exige vulnerabilidad? Y más aún, ¿cuáles son los filisteos de tu vida, esas influencias que te presionan a renunciar a la consagración o a adaptar la fe para que encaje mejor con el mundo? Si me permites ser directo, la tentación no es nueva ni externa solamente, es interna. La misma historia de Sansón, desde su promesa angular hasta su caída en manos de Dalila, te lo recuerda. La vulnerabilidad más peligrosa no es la que viene del enemigo, sino la que nace cuando abrimos el corazón a lo que nos seduce y nos aleja del mandato de Dios. La lucha, por tanto, no es contra el hombre de al lado, es contra la inclinación del alba. Quisiera detenerme un instante en la figura simbólica del hierro. Para los filisteos, la tecnología del hierro significó dominio. Para Israel, la carencia de herreros implicó dependencia. Hoy el hierro puede traducirse en muchas cosas: recursos, redes, influencia. Tener poder no es pecado en sí, pero la pregunta es cómo lo obtenemos y para qué lo usamos. La lectura bíblica es tajante. La seguridad que nace de la tecnología o de la estrategia humana no sustituye la protección de Dios. Saúl aprendería eso por las malas cuando intentó suplir la espera divina con su propia iniciativa militar. David, de otro modo, lo entendería en su confianza frente al gigante. Pero esa es una escena que merece su propio turno en el relato. Ahora que hemos plantado la semilla de la tensión entre pacto divino y pacto humano, entre desierto formador y ciudad costera, y que hemos trazado la figura trágica de Sansón como advertencia contra la seducción, el camino nos lleva a confrontaciones más visibles: la captura del arca por los filisteos, la humillación pública de Israel y la serie de plagas que impone una respuesta sobrenatural. Esa secuencia, que arrancará en la narrativa de 1 de Samuel, será una de las lecciones más duras acerca de la santidad de Dios y de la negligencia espiritual de su pueblo. Pero antes de entrar en ese episodio, que merece ser tratado con calma porque en él se resume una doctrina sobre la santidad y el temor de Dios, quiero dejar una palabra final para este bloque. La relación entre Jacob y los filisteos es en realidad una historia sobre lo que sucede cuando un pueblo escoge sobrevivir a su fe en vez de vivir por su promesa. Las negociaciones mediocrizan la fe, el miedo erosiona la fidelidad, y el resultado es siempre un terreno fértil para la opresión. En el siguiente tramo nos acercaremos a la escena que sacudió la conciencia colectiva de Israel: la arca en manos filisteas, la caída de la estatua de Dagón y las plagas que siguieron. Veremos cómo la santidad de Dios se impone sobre la negligencia humana y cómo ese episodio ofrece una enseñanza incomparable sobre el respeto debido al lugar santo. También retomaremos con más detalle la aparición de David y la llegada de un joven que con 5 piedras y una fe temblorosa pero recta cuestionará todo el aparato del miedo. Pero antes de avanzar, quiero que te lleves una reflexión concreta. Ninguna estrategia humana, por ingeniosa que sea, sustituye la obediencia. Cuando elegimos la prudencia sin fe, acabamos encadenados a los instrumentos del mundo que creemos dominar. Respira con esa idea. Guarda la pregunta en tu pecho. ¿A qué filisteo tienes que enfrentar hoy? No con acero, sino con obediencia. Allí comienza la verdadera pelea, y es una pelea que Dios quiere librar contigo, si tú lo dejas. Así que la próxima escena que la Escritura pone ante nuestros ojos no es una lección teórica, es una herida abierta en la carne de Israel. Hablo de la captura del arca del pacto, el colapso de Dagón y las plagas que humillaron a los filisteos. 1 de Samuel 4-7. Este episodio no solo describe una derrota militar, nos muestra cómo la negligencia espiritual termina transformando símbolos sagrados en trofeos profanos, y cómo Dios reclama su santidad incluso cuando su pueblo ha fallado. Imaginad la mañana en que los ancianos de Israel decidieron llevar el arca al campo de batalla, como si un objeto pudiera sustituir la fe de un pueblo. El relato de 1 de Samuel 4, 1-11 es contundente. Israel sale a pelear. Los hijos de Elí,
Hofni y Finés llevan el arca pensando que su presencia bastaría para asegurar la victoria, pero lo que sucede es lo contrario. La derrota es total. Los hombres mueren, los sacerdotes caen y el arca cae en manos enemigas. Piensa en la humanidad de ese fallo, la tentación de teatralizar la presencia de Dios para influir en el curso político o militar. No es un error menor, es un pecado de pragmatismo que confunde medios con fines. Cuando los filisteos arrastraron el arca a Asdod, la ciudad la colocó junto a la estatua de Dagón. A la mañana siguiente, aquella estatua estaba postrada ante el arca. Al día siguiente, su cabeza y sus manos habían sido cortadas y rozaban el umbral como un recordatorio macabro. Primera de Samuel 5, 1-5. La teología del texto es limpia. Ningún ídolo resiste la cercanía de la santidad divina. Para los filisteos, Dagón era su sustento religioso y cultural. Ver su imagen reducida a escombros fue experiencia de humillación y pánico. Entonces vinieron las plagas, los tumores y la proliferación de roedores. Primera de Samuel 5, 6-12. No es momento para superstición ni para triunfalismos baratos. Es momento para preguntarnos si tenemos suficiente reverencia por lo santo. La devolución del arca, narrada en Primera de Samuel 6, es una especie de lección internacional. Los filisteos no podían sostener aquel objeto sin sufrir las consecuencias. Lo enviaron con ofrendas, con una caja de oro que representaba sus ídolos contraídos, y lo mandaron a Bet-Shemesh. De ahí, el arca fue llevada a Kiriat Yarim y reposó allí hasta que Samuel, años después, la renovó en la memoria del pueblo. Primera de Samuel 7. Este ciclo, negligencia, humillación, restitución, nos enseña algo central. La santidad de Dios exige un trato que no se compra con fórmulas ni con la exhibición de objetos sagrados. Exige un corazón arrepentido y una comunidad renovada. Y cuando ese corazón se renueva, la liberación llega. Samuel lo demostró en Mispa, cuando el pueblo se arrepintió y clamó, y Dios respondió. Primera de Samuel 7, 3-11. Ese es el patrón: confesión, restitución, liberación. En este punto, la narración va empujando la atención hacia una escena quizás más arquetípica que cualquier otra: el encuentro en el valle entre David y Goliat, Primera de Samuel 17. Aquí se despliega, en términos casi cinematográficos, la oposición entre la lógica humana del armamento y la lógica divina de la fe. El ejército de Israel se paraliza ante la figura colosal del filisteo. La intimidación no es solo física, es psicológica y espiritual. Goliat representa no solo un guerrero, sino la suma de miedos que pueden paralizar a una nación entera. Saúl, poderoso en armadura, contempla la figura y siente la impotencia de su casa real. No hace falta explicar demasiado, conocemos la escena. Pero hay detalles que debemos recuperar porque son lecciones fundacionales. Saúl ofrece su armadura a David. David la prueba y la descarta porque no puede moverse con ella. Primera de Samuel 17, 38-39. Esa pequeña imagen es teológica. El poder dado por Dios no calza con la armadura del mundo. David no se interesa por el prestigio militar. Su arma es una honda. Su traje es la confianza en Jehová. El combate se reduce a una verdad sencilla: no vencerás al gigante con lo que el gigante entiende como poder. La victoria surge cuando alguien, descalzo en cuanto a ego y cargado de fe, coloca la batalla bajo la jurisdicción de Dios. David elige 5 piedras. Algunos han especulado sobre el simbolismo de ese número, posible alusión a los 5 dedos, a la provisión para varios ataques, a una preparación suficiente, pero lo cierto es que el joven no confía en la piedra, sino en el nombre que invocará al lanzarla. Con la espada y con la lanza no te salvarás, Jehová te dará hoy en mi mano. Primera de Samuel 17, 47. Esa frase es el corazón del misterio. La confianza plena en la autoridad de Dios transforma la arena de combate. La caída de Goliat no fue solo física, fue una caída simbólica del aparato de intimidación y de la teología de la fuerza. Los filisteos vieron que su campeón había sido humillado y la moral se quebró. David se convirtió en figura paradigma, no por su destreza humana, sino por su dependencia. Y sin embargo, la historia no termina allí. David, a lo largo de su vida, mostrará complejidades morales que nos obligan a mirar sin complacencias. Hubo momentos en que se refugió entre los filisteos, cuando huyó de Saúl y eligió la seguridad de la casa de Achish, Primera de Samuel 27,
y momentos en que su prudencia rozó la astucia moralmente ambigua. Simuló en Gad que estaba loco para salvar su vida. 1 Samuel 21, 10-15. David fue un hombre de fe, pero también de recursos humanos. Esa tensión entre lo espiritual y lo estratégico será una constante en su reinado. Tras la muerte de Goliat, la narrativa expone cómo David no se contenta con un ejército heroico aislado. Parte de la restauración nacional implica someter a las ciudades filisteas en batallas que se desarrollan más adelante. 2 de Samuel 5, 17-25, 1 de Crónicas 20. Aquí vuelve el tema que ya habíamos visto. No basta con un acto de fe puntual. La libertad se consolida con justicia, con orden y con el restablecimiento de la soberanía. David levanta su trono, y bajo su liderazgo Israel recupera terreno. Aún así, la relación con los filisteos no se agota en el conflicto bélico. Hay episodios de convivencia y de intercambio que muestran la complejidad de la historia humana. Es preciso subrayar una dimensión que no podemos obviar: la figura del arca, la caída de Dagón, Goliat, las plagas y la victoria de David forman una narrativa que enseña el carácter pedagógico de Dios. No es un simple relato de poder, es una serie de lecciones que apuntan a transformar el corazón del creyente. La santidad exige reverencia, la dependencia exige coraje, la fe exige coherencia. Y cuando la nación decide volver a Dios con todo su corazón, se abre la posibilidad de que la misma fuerza que los oprimía sea derrotada. En medio de esta narración, los profetas alzarán su voz para dictar la sentencia sobre las naciones. Isaías, Jeremías y Ezequiel contienen pasajes que mencionan a las ciudades filisteas por su idolatría y por su papel en los juicios contra Israel. Isaías 14, 29-31 utiliza imágenes poéticas para describir la caída de Ascalón y Asdod. Jeremías 47 pronuncia palabras sobre la ruina de Gaza. Ezequiel 25, 15-17 anuncia castigos. Estas palabras muestran que la caída de los filisteos no es un antojo histórico, sino una dimensión del juicio profético que habla contra todo sistema que desafía la justicia de Dios. Al mismo tiempo, hay que tener cautela. La proclamación profética no es un placer malicioso ante la caída del adversario, sino un llamado a la justicia y a la rectitud. La teología de los profetas siempre mezcla reclamo contra el pecado con la posibilidad de restauración para aquellos que vuelven. No se trata de celebrar la ruina por la ruina, se trata de entender que la disolución de un poder opresor es parte del proceso de redención. En cuanto al destino histórico de los filisteos, conviene distinguir entre lo que la Escritura anuncia y lo que la arqueología puede sugerir. La Biblia presenta su declive como parte del juicio. Los textos proféticos y los relatos históricos muestran una disminución de su influencia política. Desde la perspectiva arqueológica, las evidencias sobre su origen, posible relación con los pueblos del mar y con Caftor/Caftor, y sobre su desaparición como identidad distintiva hacia los siglos 7-6 a.C., son objeto de estudio y de hipótesis. Algunos autores hablan de asimilación cultural y migraciones, por lo que la desaparición no necesariamente significa un exterminio absoluto, sino una transformación sociocultural. Debemos decirlo con claridad. Esto último es interpretación humana y reconstrucción académica. La Escritura habla de juicio en términos teológicos y los tímidos hallazgos arqueológicos buscan ofrecer contexto. Mantengamos la diferencia entre la voz revelada y la construcción histórica. Regresando al terreno de la aplicación, ¿qué significa que estos episodios formen parte de la relación entre Jacob, es decir, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y los filisteos? Significa que la historia de Israel no es un museo de viejas batallas, sino un relato vivo sobre cómo Dios forma a su pueblo a través de conflictos reales. Quiero proponer 3 figuras que resumen esa relación y que sirven como espejo para nuestras luchas contemporáneas. Primera figura, el contrato humano. Desde Abraham e Isaac hasta las negociaciones de los reyes, vemos una tendencia a hacer pactos que garantizan seguridad inmediata, pero comprometen la promesa. En la vida concreta, esto se traduce en pactos con la cultura, aceptar formas de conducta, alianzas con prácticas que prometen bienestar, pero que erosionan la fidelidad. Ejemplo cotidiano: un dirigente cristiano que cede en principios para obtener recursos o influencia. Una familia que adapta su ética para complacer a su entorno. Una persona que reduce la oración y la palabra a una práctica conveniente cuando de verdad hace falta exposición y riesgo. La corrección no es simplista. No argumentamos que el mundo hay que evitarlo como si fuera contaminación automática.
El problema es cuando la estrategia humana suprime la obediencia que Dios pide. La llamada es a la coherencia. Segunda figura, la seducción cultural. Los filisteos no solo oprimían con hierro, atraían con estética, música, costumbres y dioses que prometían sentido. Eso es peligroso porque cuando se incorpora lo atractivo del mundo sin una mediación crítica, la fe se vuelve híbrida. Hoy la seducción no siempre viene en forma de ídolo explícito, viene como narrativa hedonista, como éxito a toda costa, como fama que compra la conciencia. La pregunta pastoral es, ¿dónde se filtra la estética del mundo en tus decisiones espirituales? Identifícalo y respóndele con oración, con comunidad y con confesión. Tercera figura, el gigante interior. Goliat representa los miedos que nos paralizan, la vergüenza, la inseguridad, la tiranía de la crítica, la fuerza de las heridas no sanadas. David no mató al gigante porque fuera joven, lo mató porque su cosmovisión era que Dios peleaba sus batallas. El combate contra los gigantes personales exige las armas que la Escritura arma: confianza en Dios, proclamación de su nombre, obediencia en la práctica y valentía para exponerse. La onda y la roca son instrumentos humildes. Dios no tira por la onda, Él responde a la fe que la utiliza. A partir de aquí llegamos a una disciplina práctica que propongo en 4 pasos, diseñada para ayudar a cualquiera que quiera enfrentar su propio filisteo hoy. Primera figura, confesión clara y concreta. Nombre el pacto equivocado que has hecho. Esto no es una objeción legalista, es la luz que permite ver la madera podrida. Cuando Samuel convocó a Israel en Mizpá, la primera respuesta que buscó fue la confesión, una de Samuel 7 de 3 a 6. Sin confesión no hay restauración real. Segunda figura, romper alianzas. Esto implica tomar decisiones prácticas, dejar una asociación que compromete tu integridad, ajustar una estrategia empresarial que exige renunciar a la ética, cortar relaciones que impulsan idolatría emocional. Romper no siempre es fácil ni agradable, pero es parte del proceso de liberación. Hazlo con sabiduría y con la ayuda de la comunidad espiritual. 3. Reconstruir la vida de reverencia. La escena del arca nos recuerda que no basta con evitar el vicio, hay que cultivar la santidad. Esto significa restaurar prácticas, oración diaria, estudio de la palabra, participación en comunidad, honrar lo que es santo. No es legalismo, es el suelo donde crece la libertad. 4. Entrar en la batalla con humildad. Como David, no equipamos al gigante con nuestra presunción de poder. Oramos, proclamamos, actuamos en obediencia. La humillación del enemigo ocurre cuando nosotros hacemos lo que Dios manda, con valentía y sin orgullo. No hay fórmula mágica, pero hay una disciplina de fe. Permítanme ilustrar con 3 historias breves. Una empresa que sacrificó la honestidad por contrato lucrativo, un matrimonio que negoció afecto por conveniencia pública, una iglesia que adoptó prácticas culturales para ser aceptable. En los 3 casos, el desenlace fue progresivamente la erosión de identidad y la pérdida de testimonio. La cura, confesión pública, restitución donde fue necesaria y la decisión de caminar nuevamente en obediencia, aun si implica pérdida momentánea. En cada una de esas historias, la fuerza que oprime no era exterior, sino la seducción que había entrado por consentimiento. Esto nos lleva a una máxima pastoral. La única forma de sostener la fe a largo plazo es cultivar una cultura interna que prefiere la fidelidad a la supervivencia humana. Tenemos que reconocer también que no siempre la relación con lo que llamamos filisteos termina con destrucción externa. Hay ocasiones en que la caída del enemigo sirve para mostrar la misericordia de Dios y su capacidad de transformar corazones. Recuerda cómo ciertos individuos filisteos se acercaron a David. La Escritura registra episodios donde la conversión o el servicio entre extraños son reales. Estas historias nos enseñan que Dios no quiere el mal por sí mismo, Él busca la redención de su creación. Por eso la prédica profética mezcla la condena al pecado con la invitación a la vuelta. Incluso en los textos que anuncian juicio contra las ciudades filisteas, hay un subtexto de restauración posible si las naciones renuncian a la violencia y la idolatría. Antes de concluir, debemos revisar otra lección central que atraviesa todo el drama, la distinción entre dependencia y astucia. David es a la vez astuto y dependiente, Saúl es a la vez astuto y desconectado. La diferencia decisiva es la forma en que mesa la relación con Dios. Saúl quiso tomar la iniciativa donde Dios pidió espera, 1 Samuel 13, por eso su reino fue marcado por inseguridad. David, a pesar de sus fallas morales, funcionó muchas veces en la lógica de la dependencia. Esto no es excusar la desobediencia, es señalar que el rey que prospera espiritualmente es aquel que consulta,
que espera y que se mantiene humilde ante la soberanía divina. La fe que usa la astucia como sustituto de la dependencia es una fe de segunda mano. Llegamos así a la conjunción final del relato. Los profetas cierran el ciclo con palabras que apuntan hacia lo escatológico. La desaparición de los filisteos, leída teológicamente, es una señal de que todo poder que se opone al plan de Dios tendrá su día. Pero debemos leer esto con sobriedad. La promesa última no es la venganza, sino la restauración de la justicia. La tarea del creyente es luchar por esa justicia sin caer en la sed de destrucción. En otras palabras, cuando Dios juzga, Él lo hace para purificar el terreno donde brote la vida. Nuestro lugar es amar la justicia y trabajar por la reconciliación donde sea posible. ¿Qué implica todo esto para la vida de la Iglesia y del creyente hoy? Permítanme sugerir 5 aplicaciones concretas que podemos tomar como disciplina colectiva. 1. Examinar nuestras alianzas públicas y privadas. Pregunta a tu congregación, a tu familia y a ti mismo, ¿con quién nos hemos aliado para sobrevivir? Haz una auditoría ética. No se trata de sectarismo, sino de coherencia. 2. Recuperar la reverencia por lo santo. Esto implica renovar prácticas litúrgicas que enseñen la santidad de Dios. No es una vuelta al ritual vacío, es apostar por espacios donde Dios se encuentre de forma concreta. Oración comunitaria, ayuno deliberado, testimonio público. 3. Entrenar a la comunidad en armas espirituales prácticas. La sola retórica no basta. Enseñad a orar, a leer la Escritura en clave de combate espiritual, a acompañarse en la lucha contra la tentación. 4. Proteger la identidad frente a la seducción cultural. Aquí la pastoral es formativa, educar en discernimiento cultural, no para rehuir la cultura, sino para configurarla con principios evangélicos. 5. Practicar la misericordia con discernimiento. Amad a los que están fuera. Al mismo tiempo, no simplifiquéis el mal, ni minimicéis sus efectos. La compasión no anula la firmeza contra lo que oprime. Para cerrar con la tensión que nos trajo desde el principio, la relación entre Jacob y los filisteos fue larga, compleja y pedagógica. A través de ella, la Biblia nos enseña que el temor humano, los pactos convenientes y la seducción cultural pueden abrir puertas que luego cuestan sangre. Pero también nos muestra, una y otra vez, que la respuesta de Dios es formar a su pueblo en el desierto de la dependencia, atraerlo al arrepentimiento mediante la experiencia del juicio y ofrecerle restauración cuando vuelve con corazón sincero. No es una historia de venganza, sino una historia de formación. Hay, sin embargo, una última observación que urge decir. No podemos traducir literalmente las enemistades antiguas en odio contra personas contemporáneas. Las metáforas bíblicas sirven para exponer estructuras espirituales. El filisteo que nos oprime hoy no es una etnia contemporánea, sino una fuerza que conquista por medio de la seducción, la violencia o la oferta de seguridad humana. Nunca usemos la Escritura como arma para odiar a pueblos reales. La teología cristiana nos exige discernimiento y compasión. Y ahora, con la historia delante y el corazón conmovido, quiero proponerte una prueba personal y una acción concreta. La prueba nombra cuál es tu filisteo, esa fuerza que te ha obligado a negociar con la fe. Escríbelo, hazlo específico. La acción concreta: durante 7 días practica un pequeño acto de fidelidad que contradiga la solución humana que has estado eligiendo. Si tu filisteo es la búsqueda de aprobación, practica el silencio digital. Si es la ambición, ayuna de la conversación sobre méritos y dedica 10 minutos al día a la oración por otro. Si es la comodidad, haz un acto de servicio que implique vulnerabilidad. 7 días no son la solución final, pero son un inicio de transformación práctica. Terminemos como merece, con una oración de humildad y entrega. Padre, te damos gracias porque en la historia de tu pueblo nos vemos reflejados. No nos escondemos. Hemos negociado, hemos cedido, hemos preferido lo humano a lo divino. Perdona nuestras alianzas con lo que nos distrae de tu promesa. Límpianos con la memoria del arca, con la caída de los ídolos y con la fe del muchacho que no temió al gigante. Danos la valentía de romper las alianzas equivocadas, la sabiduría para reconocer la seducción cultural
y la humildad para depender de ti en cada batalla. Enséñanos, Señor, a usar las armas que la Escritura enseña, la oración que se mantiene, la palabra que se proclama, la obediencia que transforma. Y si hay en nosotros un filisteo que aún oprime, ayúdanos a enfrentarlo con la convicción de que tú peleas por nosotros. Si esta palabra ha tocado tu vida, compártela con alguien que esté luchando contra un gigante hoy. Suscríbete y descarga la hoja de estudio que hemos preparado para profundizar en estos pasajes y en las aplicaciones prácticas que hemos sugerido. Que la misma fe que derribó a Goliat sea la fuerza que te libere hoy. Amén.